Hola, mi nombre es Ana Anchundia y hoy voy a hablar sobre la inteligencia y los tipos de inteligencia. Comenzando con la definición de inteligencia, puedo decir que es un término un poco difícil de definir porque puede significar muchas cosas diferentes para diferentes personas. De hecho, ha dividido a la comunidad científica durante décadas y ha causado controversias por su definición y por su forma de medición. En el sentido popular, la inteligencia a menudo se puede definir como la capacidad mental para generar, aprender y aplicar el conocimiento que adquirimos en nuestro entorno, así también como la capacidad para razonar y tener pensamientos abstractos. Eh, una capacidad superior para interactuar con el medio ambiente y superar sus desafíos a menudo se puede definir como inteligencia. En este caso, el entorno que nos rodea no solo se refiere al paisaje físico como las montañas o los bosques, o el entorno que nos rodea como la escuela, el lugar de trabajo, el colegio, sino que también se refiere a los contactos sociales que tiene una persona, como son los compañeros, los familiares, los amigos o incluso algunas personas extrañas. Se cree que la inteligencia es un término general que cubre una gran variedad de habilidades mentales que pueden estar relacionadas. Por esto existe una teoría de las inteligencias múltiples que fue propuesta por el psicólogo Howard Gardner, que estableció que la inteligencia se puede dividir en 8 componentes distintos, que son el lógico, el espacial, el lingüístico, el interpersonal, naturalista, sinestético, el musical y el intrapersonal. Por lo tanto, se cree que las pruebas de inteligencia estándar y las pruebas psicométricas se aciertan en ciertos componentes de esta teoría, como pueden ser el lógico y el lingüístico, mientras que ignoran por completo otros componentes que también podrían ser importantes para complementar estas pruebas. Como ya había mencionado, existen 8 componentes que son tipos de inteligencia que a mi parecer cada uno de ellos tiene un aporte para el concepto general de inteligencia. Comenzando con la inteligencia lingüística, que una persona que ama el lenguaje y es experta en el uso de las palabras, pero de forma escrita, puede encontrar un alto nivel de inteligencia lingüística en sí mismo. Estas personas a menudo suelen expresarse mejor por medio de la escritura que por medio del habla. Eh, Suelen escoger carreras que tienen que ver mucho con la creatividad. Por ejemplo, los novelistas, los escritores, los oradores, los periodistas, etc. Estas personas son expertas con las palabras y saben cómo organizarlas en oraciones de tal forma que parezcan agradables, sean informativas y sean útiles para las demás personas. Asimismo, también está la inteligencia musical, que es la capacidad de discernir el ritmo, el timbre y el tono de voz de las demás personas o de cualquier tipo de estímulo auditivo que llegue a nosotros. Esta inteligencia nos permite reconocer, crear, reproducir y reflexionar sobre la música y los sonidos, así como lo demuestran los compositores, los directores de música, los cantantes, los vocalistas, incluso personas que se dedican a, al estudio de los sonidos, que son personas oyentes. Em, por lo general, las personas que tienen esta inteligencia suelen cantar o tocar instrumentos y siempre están muy conscientes de los sonidos que las demás personas pueden producir. Es decir, que las personas que se dedican a la música tienen esta inteligencia un poco más desarrollada.
También está la inteligencia interpersonal y la intrapersonal. Hay que saber diferenciar estos dos tipos de inteligencia. La interpersonal es la capacidad de comprender, interactuar eficazmente con las demás personas. Esto implica que debe existir una comunicación verbal y no verbal que tiene que ser efectiva. Debemos tener la capacidad de notar cuáles son las intenciones de las demás personas, la sensibilidad de las demás personas, saber comprender los sentimientos, los estados de ánimo, el temperamento, y también la forma que las demás personas perciben el mundo, porque lo perciben de distinta forma que nosotros. Por lo general, las personas que tienen esta inteligencia más desarrollada son los maestros, los trabajadores sociales, los políticos, los actores, etc. Los adultos las personas que poseen este tipo de inteligencia suelen ser líderes entre las personas que lo rodean, porque son muy buenos para comunicarse y para entender los sentimientos, los puntos de vista y los motivos de las demás personas. También, como había dicho, hay que saber diferenciar de la inteligencia intrapersonal, ya que esta es la capacidad que tiene una persona para poder entenderse a sí mismo y saber conocer nuestros sentimientos, nuestros pensamientos y saber cómo usar esos conocimientos para poder planificar, vivir y dirigir nuestra propia vida. Esta inteligencia implica no solo una apreciación de sí mismo, sino también de nuestra condición como seres humanos. Es decir, algo más amplio. Esta inteligencia se nota mucho en personas como los líderes espirituales, los filósofos, los psicólogos. Porque estas personas son muy conscientes de sus sentimientos y se motivan a sí mismos y a la vez ayudan a motivar a las demás personas. La inteligencia corporal sinestética, que se refiere a los individuos que se encuentran en forma y que son expertos en el uso de sus cuerpos. Las personas que entran en esta categoría por lo general son los bailarines, las personas que realizan ejercicios, los atletas, los deportistas, etc. Pero también hay personas que tienen altos niveles de inteligencia corporal sinestética, como son los cirujanos, ya que estos requieren tener un total control de sus movimientos corporales porque realizan procedimientos que son muy delicados y requieren de mucha concentración. Luego está la inteligencia lógico-matemática, que son las personas que tienen muy buena relación con los números y tienden a ocupar un muy alto lugar en escalas de inteligencia que se miden a través de distintos tests. Para estos individuos es muy fácil reconocer patrones, calcular soluciones a problemas complicados, usar el pensamiento abstracto para realizar conexiones que por lo general y muchas veces el resto de personas no puede realizar. Luego está, ya para terminar, la inteligencia naturalista y la existencial. La naturalista se encuentra con frecuencia en las personas que buscan carreras o trabajos que tienen que ver con la naturaleza. Estos individuos son expertos en encontrar patrones entre los seres vivos y también entre los seres no vivos, porque en la naturaleza también se encuentran seres no vivos. Sus opciones de carrera son por lo general que tienen que ver con el mundo que los rodea. Pueden encontrar trabajo en jardines, en un zoológico, o incluso ellos pueden llegar a ser felices trabajando como chef, como jardineros, como cazadores, etc. Por último está la inteligencia existencial, que se basa totalmente en el conocimiento de la espiritualidad y de la existencia humana en general, en el mundo, en el universo.
Las personas que son existencialmente inteligentes pueden caer en una o más de las otras categorías que ya hablé anteriormente, porque este tipo de inteligencia no es un tipo de inteligencia que se tiende a categorizar y a encapsular en una sola. Puede abarcar muchos otros tipos de inteligencia. Estas personas que poseen este tipo de inteligencia pueden ser los sacerdotes, los líderes espirituales, los musulmanes, o cualquier tipo de seguidores devotos. Así concluyo mi intervención. Muchas gracias.